Para mí, el iPad es absolutamente un dispositivo indispensable de productividad. Por eso voy a contarte cuáles son mis 8 trucos para ser totalmente productivo en mi día a día. Mira, para mí es absolutamente imprescindible para evitar las distracciones los dos primeros trucos. El primero de ellos es que tengas una buena pantalla de inicio y puede parecer algo menor, pero es fundamental que tengas el mayor minimalismo posible, pero a la vez que sea lo más funcional posible. Entonces yo aquí lo que hago es tirar mucho de, por un lado, carpetas y por otro lado de widgets. De hecho, incluso el fondo está pensado para que no me distraiga. Por eso estoy utilizando el fondo que estás viendo actualmente, que es directamente un difuminado de colores en la gama cromática del color azul. Además, también puedes ver que estoy utilizando widgets que me ayudan a tener un mayor control del tiempo, como por ejemplo el widget que veis en la parte superior izquierda, que lo que tenemos es el widget de, bueno, pues nos muestra el reloj, y tenemos también un widget que nos permite ver el día concreto que estamos, el día del mes. También utilizo widgets como por ejemplo el acceso directo a la carpeta de archivos donde tengo todas mis facturas. Otro widget que tengo y que utilizo con bastante frecuencia es el de recordatorios, porque al final lo que hago es conseguir marcar los vídeos que ya produzco directamente sin necesidad de entrar en la propia aplicación, y eso me permite ser muy productivo. En definitiva, si te fijas, incluso tengo dos carpetas que son como la de compras y como la de entretenimiento, donde tengo todas esas aplicaciones que podrían ser para comprar, como por ejemplo pues la App Store, Wallapop, Amazon o la de Zara Home. Luego tenemos la de entretenimiento, que tiene varias plataformas de streaming para poder ver vídeos, películas, series, etc. Y dentro de este minimalismo de la pantalla de inicio es fundamental que organices también bien tu dock, porque al final si tienes demasiadas aplicaciones puede distraer, pero sobre todo lo que más te puede distraer es que tengas muchas aplicaciones que al final no utilizas. De hecho, si te fijas, pues al final tengo la de calendario, fotos, Lightroom, que la utilizo con mucha frecuencia, Notion, GoodNotes, que utilizo para todos los guiones del canal, la de Dropbox, que es donde subo todas las facturas para la asesoría con todo lo que hace referencia al canal, Telegram, notas y Message, en definitiva, todas esas aplicaciones que utilizo prácticamente siempre que utilizo mi iPad. El segundo truco, y bastante relacionado con lo anterior y con el minimalismo digital, es que utilices los modos de concentración. Mira, para mí es fundamental que si estás concentrado ni te entren notificaciones, ni llamadas, ni ningún tipo de distracción que puedas tener. Yo soy bastante sencillo, antes tenía muchos modos de concentración, ahora reconozco que tiendo a utilizar exclusivamente el de no molestar directamente, pero como sabes, los modos de concentración los puedes personalizar para, bueno, uno, ponerle el nombre que quieras, y dos, elegir, por ejemplo, qué aplicaciones pueden o no pueden notificarte, o incluso cosas tan sencillas como qué personas pueden llamarte y qué personas pueden no llamarte mientras estás utilizando ese modo de concentración, lo cual hace que, oye, puedas llevar un paso más allá, pues lo que viene a significar tu concentración. Por cierto, antes de ir al tercer truco, déjame que te diga que regalo, sí, estoy regalando un iPad Air en mi comunidad de Hero Hero. Te dejo el enlace en la descripción, porque si quieres participar en este pedazo de regalo, es tan sencillo como suscribirte, unirte, y aparte de acceder a todo el contenido exclusivo, participas directamente sin hacer nada en ese regalo del iPad Air, en el que puedes elegir el color y en el que sí, se trata de un regalo aleatorio internacional. Bien, el tercer truco es que saques el máximo provecho, yo lo hago, a la multitarea con tu iPad, especialmente todos aquellos que tengáis un iPad de pantalla grande, de 12,9 pulgadas. Mira, al final, cuando estás dentro de cada aplicación, puedes pulsar sobre los tres puntitos que ves en la parte superior y te da dos opciones de visualizar la multitarea o la multipantalla. La primera de ellas es la de Split View. Split View lo que te permite es utilizar la división de la pantalla para poner en tamaño grande dos aplicaciones. Además, te permite establecerlo a izquierda o a derecha, y algo también muy interesante es que desde el borde puedes ajustar cuánto de grande quieres que sea una pantalla y cuánto de grande quieres que sea la otra aplicación que tienes abierta. Y esto lo convierte en algo bastante funcional, porque por ejemplo puedes estar leyendo por internet y tomando notas en tu aplicación de notas de una manera bastante sencilla y bastante cómoda. También creo que puede ser muy útil la segunda forma de tener la multipantalla o la multitarea, que es la de Slide Over. Slide Over lo que hace es abrirte esa aplicación que tú elijas, pero en un tamaño reducido, y que además puedes mover por la pantalla
a tu antojo. Bien, el cuarto truco para que seas súper productivo, aunque no lo parezca, es que utilices esta gran herramienta de aquí, un Apple Pencil. Y es que al final con el Apple Pencil puedes hacer muchas funciones que lo convierten en muy útil, pero es que incluso para simplemente navegar por el iPad, por internet o por cualquier aplicación, es increíble utilizar el Apple Pencil porque funciona de una forma muy fluida y te sientes que eres más productivo al poder utilizar las manos y también el Apple Pencil en conjunto. Y además algo que poca gente habla de ello, pero me parece que es imprescindible en un Apple Pencil, es que te otorga precisión. Y esto, por ejemplo, a la hora de editar una foto, válgase en mi caso, lo que hace es que esa precisión te permite hacerlo de una manera mucho más certera y no tener que andar perdiendo tiempo ajustando al milímetro la barrita, por ejemplo, de la tonalidad del color, sino que directamente con Apple Pencil tienes una precisión mucho más precisa. Además, dos puntos a favor también del Apple Pencil es, uno, a la hora de tomar una nota rápida es fundamental porque, ostras, puedes estar con tu iPad navegando o simplemente apuntando en una hoja, en un documento y de repente necesitas crear otra hoja para apuntar algo totalmente aparte, pero se te pasa el tiempo y necesitas hacerlo rápido. Pues bien, deslizas desde la esquina inferior derecha hacia el centro de la pantalla y sale directamente una nota rápida para que puedas tomar una nota muy rápido sin necesidad de perder tiempo, y eso es gracias a Apple Pencil. Y también otro adicional es que haciendo el mismo gesto pero desde la esquina izquierda inferior, lo que haces es hacer un pantallazo, y yo no sé vosotros, pero yo a la hora de producir utilizo mucho el concepto del pantallazo. De hecho, muchas veces hago un pantallazo, hago mis anotaciones que yo considero oportunas con el Apple Pencil, como por ejemplo no solo escribir, sino también pues subrayar una parte del texto para poder destacarlo. Y también dentro de estas funciones, oye, al final si haces un pantallazo, por ejemplo, a una página de internet o a un documento, vas a ver que te va a dar la opción en la parte superior de pantalla completa, lo cual hace que no sea solo un pantallazo al uso, sino que te captura toda la pantalla, incluso hasta abajo lo que no estás viendo, y eso, oye, pues yo personalmente hace que sea más productivo. Vale, quinto truco que te va a flipar y puede que te haya pasado desapercibido durante mucho tiempo. Muchas veces te habrán hablado de el dictado. Pues bien, el dictado es crucial para ser productivo. Imagínate estar moviéndote por el iPad con tu mano izquierda, estar deslizando ciertos ajustes con tu mano derecha y el Apple Pencil, y a la vez tener activo el dictado para completar todas las acciones e ir dictándole el texto a tu iPad. Yo es algo que utilizo con suma frecuencia para contestar comentarios de YouTube, para crear escaletas de podcast que no sean escritos a mano y que requieran una mayor precisión o desarrollo del texto por las circunstancias que sea. En definitiva, para escribir largos textos utilizo muchísimo el dictado. Incluso en alguna ocasión he necesitado utilizar el iPad como teleprompter para algún vídeo del trabajo, y si quieres usar un teleprompter, qué mejor forma que primero decir tu locución de forma hablada y que el iPad te la lleve a lo escrito. De esta forma, cuando te estás grabando a ti mismo, lo que haces es que, pese a estar leyendo como son tus palabras, es tu voz, automáticamente no va a dar la sensación de que estás leyendo. Por tanto, insisto, el dictado es algo que te va a hacer ser mucho más productivo y ahorrar un montón de tiempo. Para mí, el sexto truco es que utilices el organizador visual, especialmente si vas a trabajar con bastantes aplicaciones en simultáneo. Ejemplo, puedes tener abierta la aplicación de YouTube, tener abierta la aplicación de notas, tener abierta también tu aplicación de fotos o tener abierta también la aplicación de edición de fotografía como Lightroom. Es decir, que estás en multitarea con más de 2 aplicaciones trabajando en simultáneo. Pues bien, utiliza el organizador visual que puedes activar deslizando y abriendo el centro de control y pulsando sobre este botoncito. Podrás activar, como te digo, el organizador visual, quedándote todas las aplicaciones en el lateral izquierdo que tengas abiertas e incluso apiladas, y en el centro de la pantalla vas a tener la aplicación que estás trabajando en ese momento abierta. Incluso puedes poner varias pantallas a la vez abiertas en grande. Eso sí, el en grande, piensa que en el mejor de los casos estamos hablando de una pantalla de 12,9 pulgadas. Entonces, dependiendo cuántas cantidad de cosas quieras tener abiertas, oye, puede que no resulte tan cómodo visualmente hablando. Pero creo, insisto, en que es un muy buen truco para en ciertas ocasiones ser lo más productivo que sea posible. Séptimo truco, y se me ha olvidado mencionártelo cuando tienes un Apple Pencil, es que, oye, muchas veces estás navegando, por ejemplo, por la web utilizando el Apple Pencil, y cuando quieres escribir algo para
buscarlo o en cualquier menú del propio iPad tendemos a clicar sobre el espacio donde queremos escribir, a abrir el teclado, escribirlo y luego continuar navegando. Y muchas veces, por no decir casi todas, salvo que sea algo súper extenso, es más cómodo escribirlo directamente con tu Apple Pencil. Y es que sí, el iPad, gracias al Apple Pencil, tiene la capacidad de transcribir texto escrito a mano. Y de esta forma, oye, por ejemplo, en el navegador de internet vas a buscar algo, pues escribes, por ejemplo, Apple Pencil y automáticamente te lo transcribe y puedes ejecutar la búsqueda de una forma mucho más rápida. Y bien, un octavo truco que especialmente os puede ser útil si no tenéis un Apple Pencil es que, wow, ¿cuántas veces no has abierto el teclado del iPad y has dicho, ¡buah! Es gigantesco y me estorba en ciertas ocasiones? Pues bien, si haces un pellizco como cuando estás haciendo zoom out, automáticamente lo que haces es hacer en pequeñito este teclado y además te permite moverlo y llevarlo allá donde quieras. Pero claro, por contra, si haces el zoom in, automáticamente vas a poder volver a su tamaño original este teclado, y eso, como te digo, puede resultar muy cómodo para en ciertas ocasiones. Por ejemplo, si estás trabajando en multitarea o, por ejemplo, con una página web en la que quieres tener la mayor cantidad de texto visible posible y que no te ocupe demasiado el teclado, pues aquí la solución: haces pequeñito con un pequeño pellizco el teclado y problema resuelto, para que seas súper productivo. Por cierto, antes de irme te dejo por aquí el vídeo de qué iPad conviene comprar por si te estás preguntando cuál es mejor iPad, y te dejo por aquí también el botoncito para que te suscribas si es que todavía no estás suscrito o suscrita, y recuerda que en la descripción tienes el pedazo de sorteo de un iPad Air. Chao, 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 chao.